¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición en la que vamos a hablar de un evento estelar extraordinario. Dentro de 7,000 años va a ser visible nuevamente y el mejor día para verlo es este 23 de julio, este jueves 23 de julio. Para hablar un poco acerca del cometa Neowise, el cometa C2020F3, por su clasificación astronómica, estamos conectados virtualmente con el ingeniero David Castillo Pacheco, el presidente de Astronic, a quien le damos la cordial bienvenida. Saludo, ingeniero. Un saludo especial a todo el personal que trabaja contigo y un saludo especial a tu padre, el que abrió las puertas para que la astronomía llegara a los hogares nicaragüenses. Ingeniero, el cometa C2020F3, conocido como Neowise, fue descubierto recientemente. Sí, fue descubierto el 27 de marzo del 2020, por eso lleva la sílaba. C significa cometa, 2020 significa que fue descubierto en el 2020. F3, como usted mismo lo dijo, son siglas que te ponen astronómicamente. Y se llama NEO porque la palabra NEO, objetos cercanos a la Tierra, y Y, en este caso, es por el gran telescopio que en este caso fue lanzado para observar objetos profundos en el universo. Este telescopio infrarrojo fue el que descubrió a este cometa. Ahora, esto es una maravilla porque, es decir, es un cometa que se puede ver a simple vista. Ya vamos a hablar acerca de cómo es que se puede ver. Pero se puede ver a simple vista. De eso nada más me recuerdo yo hace ya varios años, unos añitos ya, del cometa Halley. Cometa Halley significa uno, de Halley, lleva el número 1 porque fue el primer cometa clasificado. El cometa Halley surgió anteriormente en 1910, después apareció en 1986 y va a volver a aparecer, en este caso, en el 2061. O sea, él tiene un periodo de aproximadamente 76 años. ¿Qué significa eso? Un cometa, él es de periodo corto. Este cometa va a volver a aparecer, en este caso, a nuestra vista, pues me explico, lástimamente que nosotros no vamos a existir en ese momento, entre 6.800 años. ¿Qué significa? Unos vienen de la nube de Oort. Cuando yo me refiero a la nube de Oort, existen dos tipos de cometas, el de periodo corto y el de periodo largo. ¿Cuál es el de periodo corto? Que entra lo que se llama la nube, en este caso, los periodos largos son de la nube de Oort, casi aproximadamente un año luz. Los de periodo corto están en lo que nosotros en el cinturón de Kuiper. Entonces, en el caso del cometa Halley está dentro del cinturón de Kuiper. Su trayectoria elíptica, en este caso, es menor de 200 años. Entonces, hay que hacer una clasificación. ¿Qué tipo de cometa es? ¿De periodo corto o de periodo largo? Entonces, ¿cómo ingresan ellos a nuestro sistema? Por la fuerza gravitatoria que nos traerán estrellas más cercanas que el Sol. Ahora, pero lo que le digo es que es una maravilla porque es visible a simple vista. Siempre y cuando esté en un lugar bastante alto y observe el horizonte. Y somos más dichosos nosotros que estamos, en este caso, que nosotros conocemos el hemisferio norte. El hemisferio norte es el lugar más preciso y conciso para observarlo, porque él se estará observando prácticamente lo que son en las constelaciones que prácticamente están ubicadas en lo que nosotros conocemos la parte del norte. Actualmente, como yo manifestaba, precisamente el día 23, que es el día 23 de julio, va a ser su mayor acercamiento a la Tierra. Va a estar a una distancia de aproximadamente a 103 millones de kilómetros. Su afelio, cuando hablo de afelio, su mayor acercamiento al Sol fue de 48 millones de kilómetros. O sea,
tuvo la gran bendición que no fue un cometa suicida. Cuando hablo de un cometa suicida, te recordemos el cometa del siglo que le llamaban Ison, que por la fuerza de gravitación se estrelló en el Sol. Este sobrevivió prácticamente el perihelio alrededor del Sol. ¿Qué significa eso? Que ese cometa va a volver supuestamente a aparecer entre 6.800 años. ¿Qué significa eso? Quiero definir también su magnitud. Los cometas son más vistos cuando se acercan al Sol. En este caso, por su gran cola, porque cuando ellos se acercan al Sol, ellos van perdiendo sus partículas. Y su cola, debido en este caso a la temperatura del Sol, entonces ellos van desintegrándose. Y esa es la gran cola. La palabra cometa significa escoba. Viene de los chinos. Entonces, por eso nosotros cuando observamos una cometa, decíamos una cometa, pero también se le llaman, en este caso, es debido a eso porque llevan una gran cola. Actualmente su cola va disminuyendo porque ya pasó el perihelio alrededor del Sol. ¿Qué significa eso? Que su magnitud va, en este caso, en aumento, no va disminuyendo. O sea, ¿qué significa eso? Que, por ejemplo, cuando se acercó al Sol, andaba aproximadamente 3 grados de magnitud en la escala de Messier. Entonces, actualmente podría ser que ande por los 8 y 9. Quiere decir que era más visto cuando se acercaba al Sol. Entonces, esa es la diferencia, pero eso no inhibe que vamos a tener mayor acercamiento. Entonces, ¿qué significa eso? Para poderlo observar nosotros, vamos a necesitar unos binoculares de 7x50, este es el más mínimo. Puede ser algo más poderoso. ¿Qué significa 7x50? 50 es el diámetro que tiene, 50 milímetros el diámetro. Y 7x50 significa que prácticamente 7 veces más cerca de lo que podemos observar un objeto. Por eso, 7X. Entonces, a ver, nosotros estamos viendo el cometa en su camino ya de salida del sistema solar. Correcto. Y ahí hay que tomar en cuenta algo y quiero especificarle a nuestros televidentes, a nuestros hermanos. Cuando el cometa se va acercando al Sol, su cola va para atrás. Cuando ya va saliendo del Sol, su cola va para adelante. O sea, eso es algo interesante. Cuando se va acercando al Sol, el cometa, la cola va para atrás. Pero cuando pasó ya su perihelio, entonces la cola va hacia adelante. Y él ya se va a perder. Va buscando su origen, en este caso que es la nube de Oort. Recordemos que la nube de Oort está aproximadamente a 1 año luz. En el caso, el cinturón de Kuiper está más cercano. Entonces, esos son los dos, en este caso, que producen lo que son los cometas. En este caso, el cinturón de Kuiper y lo que es la nube de Oort. En el caso de la nube de Oort fue cubierta por un holandés. Y en este caso, el cinturón de Kuiper por un estadounidense holandés también. Ok, ¿por qué no pudimos verlo cuando iba camino al Sol? Es decir, era muy baja la intensidad de luz que tenía o la forma en que se podía ver, pues, pero igual, pues, es decir, habiendo pasado tan cerca, de repente pudo haber sido más visible, pues. Es que hay varias razones fundamentales. Depende en qué lugar que te encontré. Lastimosamente nosotros fuimos golpeados. Recordemos que siempre en todos los años se da lo que se llama el polvo del Sahara. Entonces, las partículas del Sahara que aproximadamente llegan en este caso a lo que es Centroamérica, lo que es la parte insular, en este caso el Caribe, y lo que es parte de Miami, México. Entonces nosotros somos, en lo que es la parte de julio, lo que es la parte de agosto, nosotros somos sorprendidos por lo que son, en este caso, el polvo o las partículas de nube del Sahara. Entonces, ¿qué significa eso? Que el cielo está un poco, si usted observaba en las tardes, era bastante color naranja y el amanecer bastante blanco. Entonces, esas partículas no te permiten una visibilidad bastante clara, en este caso de nuestro cielo, en este caso de nuestra atmósfera. Y otra razón fundamental, recordemos que en esta época son partes que se dan desde el punto de vista meteorológico, que sean ciertas lluvias, ciertos chubascos, y entonces no tenemos prácticamente un cielo despejado, limpio y precioso para estar observando esta gran hazaña, como es
el pase de este cometa, que tiene aproximadamente un diámetro de 5 kilómetros, para que tengamos una idea. Y otro espectacular que tiene este cometa es que prácticamente son escombros. Sus orígenes hay aproximadamente 4.600 millones de años cuando se orinó el sistema solar. ¿Qué tan grande, qué tan pequeño son 5 kilómetros de diámetro para un cometa? Es que recordemos que hay varios tipos de cometas, inclusive hay asteroides que tienen aproximadamente 10 kilómetros. O sea, no, por eso, pero este sería un cometa grande o un cometa pequeño. Es que es un cometa pequeño. Explico. El problema es por qué es tan visible. Sencillamente es por el tipo de partículas que puede contener. Recordemos que los planetas tienen una estructura física y química. Entonces, dependiendo de su composición química y física, es lo que hace verlo espectacular a ellos. Por ejemplo, los cometas están compuestos por roca, o sea, roca, polvo y gases, agua. Entonces, cuando ellos se acercan al Sol y si esas partículas son mayores, entonces la intensidad se va a observar mejor. Entonces, está dependiendo de su diámetro y, en este caso, de lo que es su composición física y química. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un cometa y un asteroide? ¿Qué me va a decir eso? Los cometas tienen cola. Los asteroides no tienen cola. ¿Por qué los cometas tienen cola? Sencillamente porque tantas partículas que ya se van desintegrando. Y entonces ellos, cada día más que se acercan al Sol, van perdiendo en este caso, su diámetro, su inmensidad y sus propiedades físicas y químicas. Ok. Bueno, vamos a hacer una primera pausa. Vamos a hablar, vamos a continuar conversando con el ingeniero David Castillo Pacheco, para ver las mejores condiciones y los mejores lugares para poderlo ver, además de la forma de poderlo ubicar. Recordamos que es este 23 de julio el día en que mejor se va a poder ver. Vamos a hacer pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Regresamos en breve. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con el ingeniero David Castillo Pacheco, el presidente de Astronic, la Asociación de Astrónomos y Astrofísicos de Nicaragua, aficionados además, ¿verdad? Y aprovecho para preguntarle, en estos tiempos de pandemia, ¿cómo está haciendo Astronic? ¿De qué forma se están congregando? Cuando hablamos de pandemia, estamos hablando de COVID-19. Ya cambiamos de tema. No, le pregunto, Astronic, ¿cómo se está reuniendo en este tiempo de pandemia? Actualmente no nos estamos reuniones, no nos estamos reuniendo, pero más que todo nos basamos en remedios medicinales. Por ejemplo, la moringa es uno de los elementos fundamentales. El ajo es un elemento fundamental. La quina es un elemento fundamental. Lo que es el zorrillo es un elemento. El limón, lo que es el jengibre. Entonces, lastimosamente, el concepto que tenemos nosotros todo es pastilla y pastilla. Entonces, nosotros también nos enfocamos, como estudiamos la parte científica, nos enfocamos también en los remedios caseros. Y los remedios caseros es una alternativa que prácticamente te pueden ayudar. Lo que es la miel de abeja, el jengibre, lo que es en este caso la moringa, lo que es la quina, lo que es el ajo y aumentar lo que es el pH. ¿Cuál es el mayor? Pero ingeniero, más bien lo que yo le preguntaba era la forma en que se estaban reuniendo ustedes como Astronic. Lo que hacemos es pasarnos información. Correos electrónicos, chat y cosas así. Correcto, tenemos un grupo y toda la información si pasó un evento, pero actualmente ya viernes ya nos vamos a reunir formalmente. Ok, volvamos entonces a NeoWise.
El 23 de julio va a ser el mejor día en Nicaragua, en el hemisferio norte, para poderlo ver, porque es cuando va a estar en su trayectoria más cerca de la Tierra. Ok, entonces eso, ¿dónde uno se puede poner? Porque normalmente usted me dice hacia el noroeste, pero muchas veces no ubicamos exactamente qué cosa es el noroeste y demás. Entonces, vamos a ponernos un punto. Usted me decía que la Loma de Tizcapa es un buen punto para poderlo ver. Es un bonito punto porque está muy alto. Recordemos que el cometa sale sobre el horizonte. Ya en este caso, como se ve el ocaso o el crepúsculo vespertino, ya a partir de las 6:30, 7 de la noche, podemos observar nosotros lo que es el cometa. Cuando hablo del noroeste, es muy fácil, ubiquemos nosotros como que estamos viendo hacia el lago de Managua. En el caso de Managua, me refiero. En el caso de los departamentos, sería bueno que nuestros hermanos se guiaran por una brújula. Entonces, el norte y después se ubican al oeste. Entonces, entre el oeste y el norte, ellos ubican al noreste. Entonces, pero alguien que tiene algo conocimiento, como nuestros hermanos campesinos, pueden ubicarse en lo que nosotros conocemos, lo que es la Osa Mayor. Entre la Osa Mayor, en este caso, se ubican hacia un poco más abajo, a ser un poco más cristiano, un poco más abajo. Entonces, sobre el horizonte van a observar, en este caso, lo que es el cometa C2020 F3 o Neo-Wai. Ahora, ¿qué significa Wai? Quiero que definir eso. Wai significa ceder al nombre, en este caso su descubridor, que fue el telescopio. En este caso, Wai significa sabio. Pero tiene Neo, sabio, Neo, objeto cercano a la Tierra, y Wai también es para estudiar lo que son los confines, en este caso, infrarrojo de lo que son algunos cuerpos celestes, exoplanetas de alta resolución. Entonces, siempre nosotros busquémoslo al noreste, y cuando hablo del noreste, para ser más específico a nuestros hermanos, lo que vean hacia el lago, de una forma más sencilla. Al lago, buscando un poco en vez de buscar al oeste, ubiquen al oeste y busquen el norte en mitad del centro, del norte y el oeste. Ahí van a observar la Osa Mayor, que está saliendo a partir de las 6:30, 7 de la noche. Ustedes, pero necesitan unos prismáticos, aunque sea sencillo, porque a simple vista se observa en lugares que estaban completamente huevas a inicio de julio, pero actualmente tienen que utilizar unos prismáticos. Recordamos que él se va retirando del Sol, y a medida que se retira del Sol, va perdiendo su magnitud. ¿Por qué? Porque ya la radiación solar, en este caso, ya no le está dando el mismo brillo. Entonces, eso se llama lo que se llama magnitud. Muy bien. A ver, quiero quedar bien claro sobre la ubicación. Cuando estábamos pequeños en la escuela, nos enseñaron cómo hacer o cómo ubicarnos con la referencia de la Rosa de los Vientos, ¿no? Entonces nos decían, el norte queda enfrente suyo, a su espalda el sur, a la derecha el este y a la izquierda el oeste. Es decir, nosotros para poder ubicar el cometa tendríamos que ver, una vez que hemos ubicado el norte y nos ponemos de frente al norte, tendríamos que ver entre nuestra izquierda y nuestro frente. Correcto. Entonces, usted mira el norte, busca el lago, y la mano izquierda, entonces entre la izquierda y la frente, entonces busca el centro. Entonces, si nosotros nos ubicamos bien en el norte, en este caso que estamos enfrente, como usted mismo lo dijo, y la izquierda, en este caso, y la derecha. Entonces, si nosotros nos ubicamos aquí, la derecha nos va a dar el este, y la izquierda nos va a dar el oeste. Entonces, pero como estamos enfrente, entonces, dentro de esta posición y esta posición, ahí podemos ubicar, en este caso, el cometa. Ok, si estamos en Tizcapa, en la Loma de Tizcapa,
Ya para verlo mejor, como una posición alta en la ciudad de Managua, por ejemplo, miraríamos hacia el Momotombo, más o menos. Un poco más. Recordemos que el lago no precisamente es un punto de referencia, que todo es el norte. Siempre cuando nosotros el norte, buscamos la estrella polar. Una vez que ubicamos, además, ahora actualmente con la tecnología nosotros podemos dar una aplicación en el celular y puedes descargar esa aplicación donde te sale, en este caso, la brújula. Entonces, una brújula te puede indicar más o menos y vos te ubicas. Entonces, ahí te va a ubicar donde está el norte. Una vez que ubiques el norte, buscas el noroeste. Otra condición también, existen programas muy especiales, como en el caso el Estelario, que lo puedes bajar gratuitamente y vos te puedes guiar. Inclusive puedes descargar ese programa especial, como algunas imágenes que yo le presenté a ustedes en la galería, sale dónde está. Tal vez la busquen esas imágenes, por favor. Dónde está ubicado y dónde está la constelación, en este caso de la Osa Mayor. Y la otra condición que existe también, puede bajar la aplicación también, cómo está el clima. Hay unos programas que envía la NOAA, en este caso, cómo está el clima para diferentes países. Porque ¿de qué me sirve? Si voy a hacer una expedición y si realmente no he revisado cómo está el clima, en este caso, en diferentes lugares. Entonces tengo que poner las coordenadas del lugar y darme cuenta cómo va a estar el clima. Si va a haber algo despejado, cuando pase el satélite te va a inferir. Y eso vamos a verlo nosotros en el caso del satélite Calixo. El satélite Calixo fue el que determina realmente el polvo del Sahara, por ejemplo. Entonces, es un satélite medioambiental. Entonces, lo que trabaja la NOAA son satélites ambientales. Entonces, ellos envían información a la NOAA y nosotros podemos descargar esa aplicación, cómo está el clima en diferentes lugares que usted encontré. Ok, sobre Neowise, pregunto, ¿usted o Astronic tienen pensado hacer alguna cosa para verlo este 23 de julio? Es que nosotros todavía lo estamos viendo. O sea, nuestro grupo nos envían fotos, nos envían imágenes, aquí le tomé una foto, mira, ya lo observé, mira el mejor punto. Y como hay hermanos que tenemos en diferentes partes del país, entonces ellos se alegran cuando logran ver. O sea, es algo, tal vez no es algo que te vaya a llenar de dinero, o te van a decir que sos locos, pero es una satisfacción que nosotros estamos tratando de divulgar y promulgar lo que es la educación científica. Usted ya lo vio, me dijo. Sí, ya lo digo. Y la cola va hacia arriba. Ajá. ¿Y dónde lo vio usted? ¿En dónde se ubicó? Aquí mismo en esta idea. En la instalación. Tengo un mirador hacia arriba. Entonces, como ya tengo ubicado el norte, entonces no tuve problema. Pero fue por la noche, sí que lo pude observar. Y con esto, para que usted tenga una idea. O sea, no hay que ser tan exagerado que lo van a observar a simple vista, porque algunos que toman fotografías también son fotografías montadas. Lo toman con cámaras de alta resolución, donde tengan los megapíxeles muy altos. Entonces, ¿qué significa? Ellos toman una imagen a simple vista, pero realmente no es así. O sea, tendría que tener unos ojos 20-20, una vista, pues 20-20, y estar en un lugar completamente oscuro y estar en un lugar completamente que no haya contaminación atmosférica ni luminosa. Y estar en un lugar alto. Tres condiciones serias tienes que tomar en cuenta. Uno, un lugar completamente despejado atmosféricamente. O sea, estamos hablando de que no haya problemas de meteorología, de chubasco, como te digo, o nubes. Segundo, que no haya contaminación luminosa. O sea, que prácticamente no haya que algo que te esté estorbando en ese momento. Y tercero, en un lugar alto. Son las tres condiciones fundamentales para observar, en este caso, este cometa. ¿Qué tan alto sobre el horizonte está el cometa? Cuando se puede ver. Bueno, es que eso está en dependencia de la hora. Yo le envío una imagen. Si usted pone el estelario, va a observar un momento, por ejemplo, en el caso de las 5:30 de la tarde, o 5:30 de la tarde, está bajo el horizonte. Ya 6 va subiendo, 6:30 va subiendo, 7 de la noche está un poco más alto.
En el caso de la mañana es al revés, como el Sol va de primero, explico, va subiendo y el cometa va de primero. Entonces se hace un poco más complicado después del 15 de julio. Antes del 15 se puede observar mejor por la mañana. Ok, ok. Ahora, A ver, ya por datos generales, ¿qué cosa es un cometa? ¿Cómo está conformado un cometa? está compuesto de, como yo le decía, de roca, está compuesto de oxígeno, está compuesto de agua, está compuesto de lo que nosotros conocemos níquel, está compuesto de, o sea, prácticamente recordemos que los cometas son parte del origen del sistema solar, son escombros. O sea, ellos llevan toditos la mayoría de los minerales, de los minerales más espectaculares que ellos llevan, ese polvo, esas partículas, están compuestas, la mayoría son de agua, de hierro, níquel y lo que es lo que nosotros llamamos roca, pues, o sea, piedra que nosotros comúnmente le llamamos nosotros. Contienen amoníaco. El amoníaco es el elemento fundamental que cuando a altas temperaturas nosotros vemos esa parte, esos iones, esas partículas azules que nosotros observamos. Son partículas ionizadas y por amoníaco. Y hay otros elementos fundamentales. Recordemos que no todos los cometas son estándares, pues me explico. Algunos están compuestos de una forma y otros están compuestos de otra forma. Es la razón que nosotros miramos unos más brillantes y otros menos brillantes. Y es por esa la razón que usted me dice, ¿por qué entre más grande el cometa? Es que está dependiendo cuál es su estructura física y química de qué está compuesto. Ok, hace mucho tiempo o hace algunos años hubo una película de esas apocalípticas que les encanta Hollywood, en la que una misión espacial posaba una nave sobre la superficie de un cometa. ¿Eso es posible? El Chimenko, ¿se acuerdan? Cuando mandaron aquella, que fue un fracaso. Pero esa fue una sonda, ¿no? Sonda espacial. Y sí, tenemos también Templar 1, la sonda también. Es que siempre hubo un misterio de parte de no solo de la NASA, sino de la ESA y todas las agencias espaciales. ¿Cuál es la composición física y química de los cometas? ¿Por qué los cometas brillan cuando se acercan al Sol? Porque un asteroide no lo hace. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un cometa y un asteroide? Entonces, esa era la misión. Inclusive los japoneses fueron los que hicieron más estudios con respecto a lo que es el estudio de la composición física física y química de los cometas. Bien, pero es posible, es decir, no una sonda, no un pequeño robot, aterrizar, es decir, posar sobre la superficie de un cometa una aeronave. Cometizar se llama. Cuando hablo la Tierra, aterrizar. Cuando llego a la Luna, ionizar. Cuando llego a Marte, martirizar. Y cuando llego a un cometa, cometizar. Lo que pasa es un aterrizar como que lo está realizando con la Tierra. Pero esos proyectos existen. Recordemos que en el caso de Estados Unidos, inclusive, y algunos países tienen la idea de algo que se llama, que inclusive que está fuera de los tratados, de que es la exploración científica y conviene de mineralogía. O sea, puede ser un cometa esté compuesto de minerales completamente beneficiados para la Tierra, y ese es el estudio que se hace. Inclusive, por ejemplo, nuestro satélite natural, que es la Luna, está compuesta en este caso de minerales completamente especiales, pues, que inclusive sería el combustible que no se podría, sería eterno. Entonces, todos los países del mundo tienen una misión de colonizar, en este caso, no solamente los satélites, sino también los cuerpos pequeños. Cuando hablo de los cuerpos pequeños, los cuerpos menores, estamos hablando de los satélites de los cometas y de los asteroides. El cometa puede dar pistas sobre el origen del universo, ¿no? Eso lo hicieron los japoneses. Ellos enviaron una sonda, un cometa,
Usted estudia aquí el Templar 1, entonces ellos supieron que prácticamente las propiedades físicas y químicas que está compuesto un cometa son prácticamente las mismas composiciones que tiene la Tierra. Por eso se dice que son parte de la estructura y la composición cuando se hizo nuestro sistema solar, que tiene aproximadamente 4.600 millones de años. Pero no solamente el sistema solar, el universo en lo general. Por esto recordamos que los cometas no vienen del sistema solar, están más allá. Son objetos neptunianos que nosotros vemos. ¿Qué significa la palabra neptuniano? Que están más allá de Neptuno. Ellos vienen del cinturón de Kuiper y lo que son la nube de Oort. Sí, sí. Pero bueno, en fin, es una experiencia extraordinaria poder ver un cometa y poderlo ver además, digamos, con un medio tan sencillo como unos binoculares, unos prismáticos, ¿no? Mira, hay cosas lindas que uno no se puede perder. Yo me acuerdo cuando aquí, el 11 de julio de 1991, el eclipse total, ¿se acuerda? Sí, claro. Porque algunos niños querían verlo y les prohibieron verlo. No, va a quedar ciego, no, que la pobre mujer embarazada, no, te va a salir manchado. Yo creo que esos mitos, y ¿sabes lo que me gusta de su programa, Néstor? Es que vos seguís los pasos de tu padre, que vas a dar lugar a la educación científica. Aquí nuestra gente ya está harto solo de política, de coronavirus, y una enfermedad que cuando vos pones un canal, ya salís enfermo psicológicamente. Entonces yo te felicito a vos y a tu padre, a tu padre porque dio la oportunidad y vos que hiciste sus pasos de permitir que la educación científica llegue a los hogares nicaragüenses. Entonces, ¿y cuándo vamos a volver a ver un eclipse? Como vos mismo dijiste, cosas maravillosas, como observar un cometa. Hasta el 14 de octubre del 2023. Si Dios lo permite, estamos vivos. Y cuando pasó el cometa Halley en 1986, lastimosamente yo no lo pude ver, pero ver el cometa Halley es algo espectacular, porque es el primer cometa que está dentro de la lista. Recordemos que pasó en 1910, pasó en 1986 y en 1961 ya prácticamente solo lo que van a observar va a ser nuestra generación y otra generación. Entonces, quiero manifestar que, como vos mismo dijiste, los eventos astronómicos son especiales y son únicos, como cuando vos mirás un eclipse de luna o un eclipse de sol. Son cosas espectaculares y hermosas. Es cuando vos observas, por ejemplo, lo que son la aurora boreal o la aurora austral. Es cuando vos observas, por ejemplo, en el caso de algunos eventos especiales astronómicos. Por ejemplo, cuando se hace un descubrimiento o se envía una sonda a determinado lugar, en el caso cuando se enviaron a Marte, lo que es Curiosity, Pathfinder, cuando el hombre llegó a la Luna, que inclusive este 20, en 1969, cuando el hombre pisó la Luna. Entonces, hay momentos especiales que realmente que nosotros no debemos, inclusive, de tomarlos de que la astronomía y la astrofísica son campos completamente educativos y que ayudan, en este caso, al enriquecimiento de la cultura de un país. Sí, efectivamente, efectivamente. Bueno, le gané, ingeniero. Yo en el 86 vi el cometa Halley, muy de madrugada, creo que fue como a las 3 de la mañana, 3:30 de la mañana que nos levantamos para ver el cometa. Yo estaba pequeño, estaba en servicio militar, estaba en base. Sí. Bueno, yo también estaba pequeño y estaba en servicio militar, pero me levanté temprano para verlo. Bueno, bendito sea. Felicito. Bueno, le gané en esa. Sí, está bien. Bueno, vamos a hacer una pausa nuevamente en esta edición de Adelante Nicaragua. Regresamos en breve, seguimos conversando con el ingeniero David Castillo Pacheco. Seguimos en Adelante Nicaragua. En Extra Plus estamos conversando con el ingeniero David Castillo Pacheco, que además de dedicarse al tema de la astrofísica y la astronomía de forma aficionada, como científico anda husmeando, digamos, en el buen sentido de la palabra, e investigando para conocer mejor las cosas, ¿no? Nos proponía él hablar acerca de países en los cuales no se reportan
casos de infecciones por SARS-CoV-2. Dice usted, ingeniero, que hay 10 países. 12 países. Y un continente. Pero entre estos 12 países, por ejemplo, usted menciona a Corea del Norte. Incluso es el primero de su lista. Pero lo que dicen los especialistas es que lo que no hay es información de Corea del Norte. Bueno, vamos a especificar primeramente. En el mundo aproximadamente son 200 países. Hay países que están registrados, hay países que no están. O sea, hay países, 196 que están, pertenecen a las Naciones Unidas y otros países que todavía están en conflicto. En el caso de América, recordemos que el continente americano, quiero especificar, nosotros como astrónomos y astrofísicos también estudiamos la Tierra. Y cuando estudiamos la Tierra, estudiamos en este caso lo que es la parte geopolítica. Cuando hablo de geopolítica, la estructura de cada uno de los países. O sea, no es algo anormal que estudiamos la Tierra. O sea, ¿por qué? Porque sencillamente nosotros nos damos cuenta qué países están interesados en lo que es la astronomía, la astrofísica y qué países hay desarrollo científico. Entonces no es algo raro pues que hablemos de estos temas. Entonces, en el caso de América, son 35 países que tiene América en general. En el caso de África, son 58 países. En el caso de Europa, son 30 países. En el caso de Asia, son 48 países. Y en el caso de Oceanía, son 14 países. Sumamos todo eso, nos va a dar el total de países. Pero hay algo interesante. El único país que anteriormente estaba virgen por COVID-19 era Lesoto y la isla Cómodo, en el caso de África. En el caso de Europa, prácticamente allí no había. Pero usted me llamó la atención. Hay 2 países de toda Asia que supuestamente, yo me reservo, que no tienen COVID-19. Uno es Corea del Norte y otro es Turkmenistán, el gobierno de Turkmenistán. Pero aquí hay algo extraordinario. En el caso de Turkmenistán, limita al sur con Irán, un país completamente contaminado. Limita también lo que nosotros conocemos con Kazajistán, que son países de la Unión República Socialista Soviética que se independizaron una vez que quebró el bloque socialista. Tenemos también Uzbekistán, tenemos Afganistán. Entonces, él limita prácticamente con estos países como Irán, Afganistán, Uzbekistán y Kazajistán y el Mar Caspio con países completamente contaminados. Pero ¿cuál es el problema que existe en este caso con Turkmenistán? Es un gobierno completamente autoritario. Es un gobierno que, si vos es prohibido usar, en este caso, mascarilla, y es prohibido decir la palabra COVID, o alguien que haya hablando, porque son gobiernos completamente cerrados, donde la información, o sea, el periodismo prácticamente no es permitido. Entonces, es difícil que un país que tenga frontera y sobre todo con países completamente contaminados no haya, en este caso, no se haya propagado, en este caso, el COVID-19. Aún más, ellos llaman, si tenés esos síntomas, dice que es infección respiratoria, neumonía o algo, pero no a los extremos. ¿Qué pasa con Corea del Norte? En Corea del Norte es algo espectacular que nosotros ya sabemos la historia. Limita al sur con Corea del Sur, un país completamente contaminado. Y es imposible decir que limita con China, donde se dio el foco, el enjambre, en este caso, lo que nosotros conocemos, el epicentro, hipocentro y todo, en Wuhan, que limita al norte con Corea del Norte y no esté contaminado.
Entonces, para mí, estos dos países, yo me reservo y digo que hay algo que están ocultando. Donde inclusive el periodismo, la información no puede ser difundida. Entonces, estos son los dos países que según en este caso, la OMS o la Organización Mundial de la Salud no dan información qué es lo que está pasando. Pero hay algo espectacular y espectacular en el caso de Oceanía. Oceanía contiene 14 países. Dentro de ellos, 2 están contaminados. Lo que es Australia, lo que es Guinea Papua, en este caso, y Nueva Zelanda. Ahí tenemos Nueva Zelanda, Australia, Guinea Papua, estamos hablando de 3, y Fifi. Pero hay 10 países que no están contaminados. En este caso estamos hablando de Tuvalu, Nauru, Islas Salomón, Islas Marshall, Vanuatu, Kiribati, Samoa, Palau. Entonces, hay 10 países que prácticamente no les ha llegado, en este caso, lo que es el COVID-19. Pero hay elementos fundamentales que lo fortalecen. Uno de los elementos que estos países prácticamente viven aislados. Si todos nosotros observamos, estos países prácticamente viven en un mundo prácticamente que nadie los visita. Y los pocos turistas que llegaban eran europeos. Y entonces, debido al COVID y debido a la situación económica, prácticamente no tienen visitas, pero ellos tomaron ciertas medidas. ¿Qué medidas tomaron? Que los turistas que llegaran, prácticamente se cerró el turismo, cerraron las escuelas, cerraron lo que nosotros conocemos, cualquier extranjero que llegara para evitar los contagios. Entonces, prácticamente, en mi concepto, en mi lógica, solamente estos 10 países son los únicos liberados del COVID-19. Pero hay algo interesante también. Tenemos un continente, porque el concepto que nosotros tenemos aquí, y desgraciadamente, es lo que te venden en la educación ahora, que solo tenés como continente África, Europa, Asia, Oceanía y América. Pero nunca te hablan que hay un continente que se llama la Antártida, que es patrimonio de la humanidad. O sea, a nadie le pertenece. Solamente hay países que hacen expediciones científicas, pero no son originarios de la Antártida. Solo una persona nació en la Antártida en 1978, un español, y que entró al libro de los Guinness Records. Vean qué interesante eso. Ahora, lo que quiero definir con esto es que no se ha reportado ningún caso de COVID-19 de todas las bases científicas que hay en este continente. Bueno, pero en el caso de la Antártida, porque prácticamente nadie vive ahí, pues es decir, ahí hay misiones científicas que pasan meses. Es decir, no es que no hay viajes constantes, pues no es el caso de una isla en donde se está, decir, o de un lugar turístico en donde se está llegando y entrando y saliendo gente. Pero hay algo espectacular en la Antártida. Recordemos que las bases que existen de exploración científica son de países que están contaminados. Por ejemplo, tiene lo que es Argentina, tiene lo que es Chile, tiene lo que es Sudáfrica, tiene que el Reino de Inglaterra, tiene China, tiene los Estados Unidos, tiene los holandeses, tiene los noruegos. Recordemos que el hombre que llegó allá a la Antártida, el noruego, que hace poco cumplió 100 años de cubrir el centro de la Antártida. En este caso, el punto centro. Ahora, en verano aproximadamente se mantienen en la base. Los rusos también quiero mencionar, y los japoneses. En las bases, y los australianos también. Y Nueva Zelanda. Entonces, pero lo que es invierno, aproximadamente se mantienen 500 personas o 1000 personas de diferentes nacionalidades. O sea, son laboratorios todo el año. Pero en época de verano, aproximadamente llegan 5000 personas.
Entonces, de diferentes nacionalidades, como lo he mencionado, los países. Pues el Tratado de la Antártida. Recordemos que el Tratado de la Antártida permitió que diferentes países llegaran ahí con fines científicos, no para adueñarse, porque la Antártida actualmente, después llegó un debate en lo que es las Naciones Unidas, a quién pertenecía, porque el que más luchaba por ser dueño de la Antártida era Argentina, también Sudáfrica, también Australia y lo que es Nueva Zelanda. Entonces, yo aquí no quiero entrar en contradicción que si está, no está. Lo importante aquí es lo siguiente. Son los países que, según la OMS, no ha llegado el COVID-19, el SARS-2, como usted mencionaba. Entonces, aquí lo importante es lo siguiente. Las medidas que se han tomado, las precauciones que se han tomado, el aislamiento que han tenido algunos países que no tienen frontera. Vean qué interesante, no tienen frontera. Y cuando hablo de frontera, como el caso de nosotros, de Nicaragua, estamos minados al norte con Honduras, estamos minados al sur con Costa Rica, que es un país completamente contaminado. Y por otro lado tenemos El Salvador. Entonces, aquí lo que quiero plasmar con este estudio que se hizo es estudiar la geografía de nuestros países, de diferentes partes del mundo. Entonces, aquí y ver la postura, el desarrollo científico y a la misma vez ver que algunos países no permiten la información, el periodismo no se desarrolla, como el caso de los dos países que quedan en Asia. Sí, pero vuelvo con el caso de la Antártida. A mí me parece que son misiones científicas de varios meses. Es decir, ahí no llega a hacerse turismo por una semana, por algunos días. Es decir, ahí es una cuestión de permanencia de varios meses, ¿no? Entonces yo supondría que las misiones que estaban en Antártida cuando empezó la pandemia justamente estaban fuera de la infección, pues. Y muy probablemente no hayan permitido que llegaran nuevas misiones, mientras, especialmente de países donde se hubieran reportado contagios, pues ya digamos España, Rusia, Italia, pues Estados Unidos, Argentina, como usted mencionaba, pues. Difícilmente permiten que llegue gente que haya estado en estos países en donde, mientras la curva iba de forma ascendente, ¿no? Entonces, por lo tanto, tiene alguna lógica que la Antártida se mantenga incólume ante el SARS-CoV-2. Sí, recordemos que cuando mandan, ellos necesitan alimentarse. Recuerde que la Antártida no es un lugar para alimentarse, al menos que va de foco y pingüino, pescado. Pero cuando se les envía las alimentaciones, van con todas las precauciones. Y lógicamente, la persona que, si se hace una expedición, por ejemplo, ahorita en el polo, y entramos a la astronomía, como le digo, ahorita lo que es en el hemisferio sur, están en solsticio de invierno. O sea, están en la época que menos personas hay ahorita en la Antártida. O sea, menos científicos, en otras palabras. ¿Por qué? Porque están en invierno, mientras nosotros estamos en verano. ¿Qué significa eso? Y es una pregunta que yo le contesté a alguien. Recordemos que el sol nos da la vitamina D. Y donde no existe la vitamina D, el COVID se desarrolla más. Es la razón que actualmente, si usted observa en la lista del COVID, el segundo país, después de Estados Unidos, el segundo país que va agarrando más fuerza actualmente es Brasil. Si nosotros observamos Brasil, está en el hemisferio sur. Está agarrando Perú. O sea, Perú, Argentina, Chile. ¿Por qué? Porque por la baja temperatura, todo lo que tiene que ver con respiraciones son más dañados. Y el COVID se desarrolla a menor temperatura que a alta temperatura. Sí, pero eso, ingeniero, me parece que no es tan así, pues, porque usted tiene a Estados Unidos que está en el hemisferio norte, tiene a Rusia que está en el hemisferio norte, tiene a México que está en el hemisferio norte, y que es donde estamos en el verano astronómico,
Y estos están con las curvas ascendentes en este momento, pues. Sí, pero es que hay que tomar en cuenta otros factores. Yo le estoy dando uno de los factores. Recordemos que hay países que son visitados. O sea, el turismo, y todo el mundo. ¿Quién no quiere ir a Estados Unidos? ¿Quién no quiere ir a Italia? ¿Quién no quiere ir a China? ¿Quién no quiere ir a la India? O sea, recordemos tener que tomar en cuenta la población. La India es un país que es uno de los más poblados, igual que China. Entonces, yo estoy hablando uno de los factores que influye. No estoy diciendo que es el factor fundamental. Uno de los elementos que ayuda para propagarse. Igual como yo mencionaba anteriormente, que usted mismo, yo le expliqué, porque estos países, estos 10 países que están prácticamente en Oceanía, están aislados. No hay un contacto humano extra, pues me explico, solamente entre ellos mismos. Porque recordemos que el país de, por ejemplo, la Federación de Micronesia y lo que es Tonga tuvo una experiencia terrible cuando llegaron los japoneses y se dio la gripe española, ¿se acuerdan? Que no es española, recordemos que nació en Estados Unidos. Entonces, que el 10% de su población murió. Entonces, eso va de generación en generación. Mirá, vino alguien, trajo eso. Es como la historia en el caso, cómo es que entró el virus, en este caso a Italia. Italia lo llevó un turista chino. ¿Cómo entró a Ecuador? Vino alguien contagiado de España. ¿Cuál fue el cero? El cero fue en Wuhan. Una mujer, se llama mercado húmedo, que son los mercados esos cochinos que tienen los chinos. Entonces, que tenía ese problema y no se curaba. Y pensaban que era un resfriado. Hasta después le tomaron la información y que realmente que era un virus que yo no conocía. Entonces, todo tiene que ver, influyen varios factores. Uno, recordemos, ahí le voy a aclarar, cuando surgió en China, estaban ellos en solsticio de invierno. Recordemos que esto viene de diciembre. Mientras, en diciembre, ellos se quedaron callados y no dieron información. Entonces nosotros estamos en solsticio de invierno. Pero eso no fue tan así, ingeniero. Bueno, eso no fue tan así. Bueno, quiero agradecerle, ingeniero. Quiero agradecerle, ingeniero, que haya estado con nosotros. Desafortunadamente el tiempo nos vuela en estas conversaciones con usted sobre temas científicos. Nuestros mejores deseos para usted, ingeniero. Antes de despedirme, quiero agradecerles porque da la oportunidad a la educación científica y un saludo especial a su padre. Y recordemos que han habido pandemias más asesinas. Entonces creo que nosotros no debemos llegar a un pánico, un consejo que estoy dando. Ni también ser descuidados. Pero creo que nosotros, igual como hubo gran escándalo cuando había el SIDA y todo el mundo tenía miedo del SIDA. Entonces, hay enfermedades que se pueden quedar y tenemos que convivir con ellos. Lo único que tenemos que hacer es el ser humano ha sobrevivido épocas difíciles, tiempos difíciles, y siempre hemos salido adelante por gracia de Dios. ¿Cómo no? Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.